Esta es la hora de las entrevistas, las conversaciones en las pantallas del Canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Pues bien, está junto a nosotros el abogado Gustavo Guíñez, abogado de Tu Defensa Bio Bio, y viene hoy con un particular punto a desarrollar. Gustavo, abogado, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Mario. Siempre bien aquí como los días miércoles que nos toca venir. Exacto. Oiga, abogado, usted planteaba un tema referido a esa ley que se llama, bueno, comúnmente de Papito Corazón. ¿A qué se refiere y por qué es importante hoy con esta fecha? Porque está de cumpleaños, don Mario. Efectivamente, esta ley cumple un año, que claro, popularmente se conoce como Papito Corazón, pero en el fondo lo que busca es una corresponsabilidad de ambos padres con el vínculo de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo el pago efectivo de las pensiones de alimento, que no solamente quede en un papel. Y esta es una ley que ha causado consecuencias favorables, evidentemente, sin perjuicio que siempre se podría aportar un poco más, tanto es así que hoy en día se están hablando de ciertas modificaciones para agilizar y modernizar la tramitación, pero hoy en día no es ley muerta, es una ley que se ocupa y bastante, tanto es así que las personas ni siquiera requieren del patrocinio de un abogado para solicitar el pago efectivo de la No me pensión diga. ¿Y de qué tiene alimentos. que hacer la gente? Lo puede hacer en el tribunal Ah, comúnmente, pero la mayoría, y mucho más simple, mucho más fácil, desde su celular o desde su computador. ¿pero usted diría que es recomendable, por ejemplo, ir a un estudio de abogado como el de ustedes? En principio, sí, don Mario Alejandro. ¿Por qué? Porque si bien en la plataforma de la oficina judicial virtual, que hoy las causas se tramitan de manera digital, la persona en su casa, si bien el 97% de los deudores de alimentos que están en el registro de deudores de pensión de alimentos son hombres, por lo tanto, tirón de oreja ahí para el 97% de las personas que están ahí, bueno, para el 100% y el 97% de los hombres que están en el registro de deudores de pensión de alimentos. Quien solicita el pago, por regla general es la mujer, lo puede hacer a través de trámite fácil con su RUT y su clave única. En principio es muy sencillo porque indica cuál es la solicitud que se debe hacer. Pero, ¿dónde se genera el problema? Es en que el tribunal le responde y responde en términos jurídicos, como si fuera un abogado, porque en el fondo es un tribunal y es la forma, el lenguaje, el vocabulario que debe emplear en una resolución, y la persona que hizo la solicitud le llega esta respuesta y ya tenemos un primer inconveniente. Entonces, le llega la respuesta, el tribunal le dice qué falta, qué es lo que tiene que hacer, cómo va el trámite, y la persona queda inicialmente ya de una forma más incómoda. Además que tampoco maneja los tiempos, los plazos para hacer las solicitudes. Es decir, a veces pueden pasar 2, 3 semanas y la persona puede estar escandalizada porque no tiene una respuesta efectiva, pero faltó hacer algo o entender que 2, 3 semanas para un tribunal es un tiempo más que prudente para pronunciarse, etcétera. Por lo tanto, está esa viabilidad, esa ambigüedad de que se puede hacer sin abogado, pero en el camino se va encontrando con inconvenientes que no necesariamente va a saber resolver. a ver, usted planteaba ahí que hay un 97% de deudores Hombres, deudores y el otro 3% son deudoras. deudora. ¿Cómo se configura aquello que haya deudoras? Mm, Lo que pasa es que cada vez es más habitual que sea el padre el que tenga el claro, cuidado personal, o inclusive los abuelos que posteriormente de tener el cuidado personal demandan a los padres por concepto de pensión de alimentos, pues demandar al padre sí, y a la claro. madre, o el padre que tenga el cuidado personal efectivamente demanda la pensión de alimentos, y son preguntas que van floreciendo semana a semana. O sea, es decir, antes era extraño encontrarse con una mujer que deba pensión de alimentos. Hoy en día, si bien no es tan común, Existe. existe. No es una aguja en un pajar. Muy bien. ¿Ha tenido resultado entonces, usted diría a la hora del resumen, después de este año de la ley de esta del Papito Corazón? Sí, La efectivamente. cantidad abismante de plata, ¿no? Claro, nos vamos a los números, y el pago efectivo en comparación con el mismo mes del año 2023 es un 310% más. Es decir, el número habla por sí solo. Esto efectivamente está
causando que la gente pague la pensión de alimentos, a la buena o a la mala. Y respecto de las personas que han tenido que pagar a la mala, y a la mala significa que se le hace la solicitud al tribunal que ordene retener y pagar los fondos que están en las cuentas bancarias, y pasa frecuentemente que como las personas no están actualizadas de los procedimientos que hoy en día se aplican, le pagan el sueldo y resulta que el tribunal ordenó investigar, saber dónde tenía cuenta, ordenó retener esos fondos y posteriormente pagar en la cuenta de los alimentos. Por lo tanto, hay mucha plata que se ha pagado respecto de los sueldos o dineros que tenga el deudor, en este caso, en su cuenta bancaria, y en caso que no haya plata o que sea insuficiente, está el camino o el paso siguiente, que es pedirle al tribunal que oficie a las aseguradas, a las AFP, para que en el fondo se paguen con esos fondos. No es llegar, porque la mayoría de las personas llega y preguntando, me quiero pagar con la plata de la AFP, o tengo deudas, bueno, que se pague con la plata de la AFP. Eso no es así, es la última alternativa, porque en el fondo la idea es que el pago salga del bolsillo directamente de las cuentas bancarias, y si no va a haber plata o de ser insuficiente, recién ahí se puede pagar con la plata de la AFP. Y, abogado, ¿qué le diría usted a una persona que por primera vez va a realizar este trámite? A ver, el camino de la pensión de alimentos es algo bastante dinámico, tiene muchas aristas. Inicialmente, para fijar la pensión de alimentos, para que se fije, para que se aumente, para que se rebaje o para que cesen los alimentos, va a tener que pasar siempre por una mediación. Antes de ir al tribunal, intentar llegar a un acuerdo. Pero si se genera una deuda, usted puede demandar directamente el cumplimiento de estos alimentos. Y la idea es actuar lo más rápido posible. Hoy en día no hay que esperar tener una deuda importante o que va creciendo como una ola de nieve para hacer el trámite, sino que apenas en el fondo vaya surgiendo esta deuda, hacer alguna gestión. Como si sabe que el que debe la deuda está trabajando, al menos pedir la retención para que en el fondo, en el futuro, el empleador sea el encargado de retener esos fondos y pagar. Por lo tanto, hay un abanico de posibilidades que en el fondo, si uno aplica o aprieta bien el botón de la justicia, esto debería surgir y los números son claros, es decir, no solamente una apreciación personal que yo creo que alguien me contó que parece que está funcionando, sino que efectivamente los números hablan por sí solos y es mucha plata la que está de por medio y como lo habíamos hablado hace un ratito, la plata que ya se ha pagado, ya que la plata que ya se ha pagado equivale a 22 teletones. Y hay mucha más plata que el tribunal ya ha ordenado pagar y que todavía no se hace efectivo, porque obviamente también hay un poco de burocracia, que la FP no quiere meter las patas y no llegar y pagar plata que Sí. no corresponde, plata de más, etcétera. Entonces, Y digamos también que hay desidia algunos papitos corazón. sí, claro, claro, efectivamente, y eso es común, que la conversación es que yo no le quiero pagar a ella, o ella me está Claro. pidiendo, ella, y resulta que no, que en el fondo esto también ha ayudado también a un cambio de paradigma, de ir educando a la sociedad, porque en el fondo la pensión de alimentos es para los hijos. Es muy raro encontrarse con pensiones de alimentos que sean de cifras abismantes. Generalmente esto siempre es, como decía un profesor de la universidad, se distribuye pobreza. Hay como le pregunto, me lo encuentro en el tribunal, de repente me dice, bueno, aquí estamos distribuyendo pobreza porque en el fondo las pensiones de alimentos, porque los sueldos son bajos, evidentemente, las pensiones de alimentos también son bajas. Mire, eso le quería consultar. Esa pensión de alimentos no tiene un rango común para todos los papitos corazón de Chile, sino que depende de lo que reciban de sueldo, ¿no? Claro, efectivamente esto es dinámico, cambia, varía. Y es una pregunta frecuente a veces que nos llaman por teléfono, o nos hacen alguna pregunta por correo, por WhatsApp. ¿Cuánto tengo que pagar de pensión de alimentos sin ningún otro antecedente?
Entonces, evidentemente que Claro. así uno tiene que indagar para más o menos decirle cuál es el rango o el criterio de cada tribunal y decirle, esto sería un buen acuerdo, esto sería un mal acuerdo, tratemos de abordarnos entre este rango. Nosotros, para que hablemos en términos prácticos, durante el año 2023 y 2024, la pensión más baja que hemos visto es de 100.000 pesos de una persona que no tenía cómo acreditar ningún tipo de trabajo, ningún De tipo ingresos. de ingreso, y que además tenía más hijos. Pero hoy en día es difícil que el tribunal fije una pensión menor a 170.000 pesos. No es imposible, uno habla de probabilidades, Sí, y es claro. poco probable que eso ocurra. Ahora, hay que ver en el fondo de acuerdo a la capacidad económica de los padres y las necesidades de él o los hijos. Ustedes trabajan esta materia, por cierto, en Tu Defensa Bio, Bio. Sí, efectivamente nosotros acompañamos al cliente respecto de asesorarlo, representarlo si es necesario para que en el fondo tenga claridad de qué monto, porque las personas no tienen por qué saber cuánto es lo que realmente le corresponde o cuál debería ser el criterio para fijar una pensión de alimentos. Entonces, uno lo ayuda, lo guía, le explica para que en el fondo el día de mañana, una vez que se llegue a un acuerdo, sepa por qué se está tomando esa determinación, o si el tribunal fija una pensión de alimentos, entienda también por qué se fijó ese monto y no otro. Y en la eventualidad que el día de mañana cambien las circunstancias, porque perfectamente en mediación, en el tribunal, uno podría comprometerse a pagar cierto monto, ese monto no es estático, no es para siempre, es de acuerdo a las circunstancias de ese momento. Es decir, si la persona se comprometió a pagar 200.000 pesos mensuales porque tenía trabajo estable y no tenía más hijos, si el día de mañana queda sin trabajo y además tiene más hijos, podría pedir vía mediación inicialmente la rebaja de esos alimentos en atención a que las circunstancias cambiaron. No podría pedir el cese de los alimentos en ese escenario Claro. porque se entiende que su hijo, con trabajo de los padres o sin trabajo de los padres, tiene que seguir alimentándose. Ya. ¿Cómo se les ubica a ustedes en Tu Defensa Bio, Bio, Gustavo? Principalmente a través de tres mecanismos: la página web tudefensabiobio.cl, Instagram, Facebook, Tu Defensa Bio Bio, en nuestra oficina ubicada en Avenida Paiscaví 651 entre Freire y Maipú, o también a través de nuestro WhatsApp. Le voy a dar unos segunditos para que vaya a buscar lápiz y papel, si no nos ve en la tarde en la retransmisión, más 569 7898 2800. Ahí está su cámara, abogado, para que le haga un llamado a la gente, ¿no es cierto? Indistintamente hombre, mujer o la familia que esté viendo, para que se atrevan a ejercer este derecho po, que les corresponde en propiedad, porque usted lo planteaba ahí en su relato, hay un bien superior que es el Mm. niño o la niña, que es el bebé, que es el pequeñito que va creciendo. Sí, efectivamente, esto no es dinero que vaya al bolsillo de la madre, sino que hay un bien superior del niño, niña o adolescente que tiene todo el derecho a percibir ese dinero. Y alguien perfectamente podría decir, es que a mi hijo no le falta nada, él se educa, él tiene su recreación, él va al colegio, etcétera, pero con ese dinero extra, evidentemente que si es que lo solicita lo más pequeño posible, podría ir perfectamente su hijo, su hija, a algún tipo de academia que el día de mañana le genere incentivos, le genere beneficios cognitivos que en la primera niñez, que es los 2 primeros años o en el desarrollo de ese ciclo, es donde más el niño o la niña absorbe contenido que el día de mañana puede ser fundamental. Es decir, usted hoy en día tiene un niño que en el futuro va a ser un adulto, y dependiendo de la crianza y de las posibilidades de desarrollarse, puede ser el día de mañana un buen trabajador, un buen profesional, un empresario, un músico, un artista, etcétera. Y Y eso, y un buen padre. y un buen padre, sobre todo Mario, Exacto. efectivamente. Muy bien. Entonces, hay que quedarse con eso, que en el fondo la pensión de alimentos es para el desarrollo de su hijo, de su hija, del niño, niña o adolescente.
Muy bien, pues a un año de ley del Papito Corazón nos ha acompañado el abogado Gustavo Guíñez. Muchísimas gracias por venir, Gracias a usted, don como Mario. siempre, muy gentil, ¿eh? Gustavo Guíñez, abogado de Tu Defensa, Bio Bio, cerrando así este ciclo de entrevistas y noticias en las pantallas del Canal 8. Mañana será otro día. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué vota en Concepción?